Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Hola, hola. Avísame si se escucha bien. Veo mucha gente conocida, veo a Norma Dueck, a Silvia Margialardi, a Bruno, gracias por responder. Perfecto, si se escucha. Ahí se va sumando más gente. Bueno, bienvenidos, gracias por conectarse a este Corea Más Cerca. Vamos a esperar, voy a ir introduciendo algunas cositas sin avanzar demasiado en la charla todavía, esperando que se conecten, dándole tiempo un poquito a que se conecten más personas, si es que se conectan más personas. Así que nada, estamos acá, trabajando como muchos, imagino, de ustedes, desde casa. El centro cultural está cerrado, estamos cumpliendo tareas mínimas en la oficina, yendo una vez cada tanto, cumpliendo como ciertas guardias, ciertos turnos, pero el grueso del trabajo lo hacemos a distancia. Así que en eso estamos. Como saben, esto es una charla dentro del ciclo de Corea Más Cerca, que hoy se lo vamos a dedicar a la política cultural del Centro Cultural Coreano. Más o menos explicar qué estamos haciendo, qué estuvimos haciendo todos estos años, desde dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Preguntas que no es algo que nos hacemos hoy, sino que nos lo hicimos varios años atrás y que un poco muestra, o la intención de hoy es ver ese camino recorrido, si se cumplieron ciertos objetivos, si se pudo trabajar en el sentido que se había planeado en un primer momento. Y bueno, hacemos varias cosas, como dice Norma, que es una amiga de la casa, Norma Dweck. Vamos a ir repasando un poquito lo que son todos esos distintos eventos que fuimos haciendo. Voy a empezar con un poquito de la dinámica que propongo un poco en la charla, porque medio que no voy a poder seguir el hilo tal vez de todas las consultas. Entonces mi idea es armar como ciertos bloques, ¿sí? Ir avanzando un poco en el desarrollo de lo que es esta exposición, un poco, en contarles todo esto, y en algunos momentos recapitular y abrir un espacio de preguntas, no al final, sino ir cortando de momentos para consultar, para ver si hay dudas, consultas, aportes también. Seguramente hay personas que van a estar viendo esto que saben mucho más que yo de algunas cosas, o que pueden hacer aportes muy interesantes, así que bienvenido eso. Así que es un poco como vamos a ir haciendo, vamos a ver dando la dinámica de este Corea Más Cerca de hoy, que es una pena que no lo podamos realizar en el Centro Cultural Coreano, en nuestra sede, de la cual vamos a hablar también, porque es una sede que es bellísima para quienes no la conocen. Lo bueno, eso es lo malo, que no lo podemos hacer en un lugar tan lindo como ese. Lo bueno es que esto puede llegar tal vez a gente que no puede visitarnos en nuestra sede, en nuestro edificio, en nuestro auditorio. Así que, esperemos que esto se pueda extender un poquito más en lo que es la geografía. Imagino que varios que están conectados conocen el centro cultural, son más o menos, no digo habitué, pero por lo menos sí conocedores de algún aspecto, o porque son fanáticos de algo relacionado a la cultura coreana, como puede ser K-pop, el cine, o porque en particular les gustan ciertos eventos o cosas que hacemos. Así que muchas de las cosas que voy a decir las van a sentir cercanas, las van a conocer. La idea es, bueno, también poder abrir a público conocimiento ese trabajo, ese detrás de escena que se fue dando, ¿sí? Para entender un poquito más este fenómeno que es hoy la cultura coreana, ¿sí? Que de golpe en unos poquitos años apareció algo que no sabemos muy bien de dónde salió. Muchas veces pensamos que son sucesos, son contingencias, cosas que aparecen y no, en realidad hay mucho trabajo detrás, hay muchos factores, variables
que inciden en todo esto. Entonces es un poco la idea mostrar eso. Cada tanto voy a frenar también a tomarme un mate o algo para tomar un poquito de aire. Así que bueno, más o menos vamos a ir empezando con la charla de hoy. ¿Sí? Ya somos casi 60. Ahí veo que hay gente que dice que conoce el Centro Cultural, otra que no lo conoce y le encantaría. Tienen suerte los que lo conocen, los que no, ojalá la tengan, porque realmente el edificio que tenemos, del cual vamos a hablar también, es bellísimo. De hecho es patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, así que eso dice bastante. Creo que hay una manera de fijar el título de la charla, perdón. Voy a intentar hacerlo, pero no sé si... Bueno, no estoy tan seguro cómo hacerlo. Bueno, gracias por algunos comentarios. Soy del norte, imagino que del norte argentino, no del norte de Corea, porque si no, no podrías estar viendo esta charla. Así que bueno, vamos a empezar. Venimos de hacer varios Corea Más Cerca online, tuvimos de cine, tuvimos de... Vamos a tener también en junio de historia coreana. Se vienen algunos eventos muy piolas que estamos organizando. Como a todos, esta es una situación de la pandemia que nos obligó a hacer un montón de cosas que no estaban pensadas o que estaban pensadas para más adelante y debieron acelerarse un poquito. Así que estamos ahí como acomodándonos un poco a las exigencias del momento. Por eso mucha de nuestra actividad ahora es online y la estamos haciendo de esta forma. Y en ese marco los invito, antes de empezar, a que visiten la página web del Centro Cultural. Muchas personas miran nuestras redes sociales, nos siguen, comentan, hay mucha relación que se va armando ahí y está buenísimo y lo agradecemos. Pero en la página web van a encontrar que muchas de esas cosas están detalladas y son muy interesantes. Hay distintos tipos de acciones, desde concursos que estamos haciendo, concursos de afiches, de videos, de fotos. Estamos haciendo talleres online, clases. Empezamos hoy con una campaña nueva que es Un Día Una Canción, con K, canción, que es para un poco empezar a acercar no solamente el K-pop, sino un montón de estilos y géneros musicales de Corea que no conocemos y que esperamos que empiecen a ser conocidos, porque Corea no es solamente pop coreano, hay mucho más. Hay bandas de reggae de Corea, hay cosas que están buenísimas. Es una lista que ya tenemos bastante armada y bien diseñada. Una de las personas que la está curando es mi compañera Ángela, que está haciendo ahí una curaduría musical para poder exponer un poquito un montón de bandas, grupos, músicos, solistas interesantísimos, así que lo van a poder ver. Por eso pueden visitar nuestra página web, que es cccoreano.org, y a partir de ahí empezar a ver un poquito más todo en detalle lo que hacemos. Pero bueno, yendo a lo nuestro, que es el Corea Más Cerca de hoy, que es el título es Políticas Culturales, o Política Cultural del Centro Cultural Coreano. Un poco me toca a mí darlo porque llevo 7 años en el Centro Cultural. El Centro Cultural se instaló en Buenos Aires en 2006, o sea que tiene 14 años, de los cuales yo tengo el 50% de esa historia recorrida. Y creo que viví varios de los grandes hitos, no tal vez el primero, que fue la instalación y el comienzo de apuntalar un espacio cultural, sino que estuve más adelante en lo que ya fue una etapa de expansión y desarrollo y de planteamiento justamente de lo que fueron las políticas culturales que persisten hasta hoy, ¿sí? El Centro Cultural inauguró en 2006, en noviembre de 2006, con un edificio en la zona de Palermo Chico, un edificio en el que estuvimos hasta hace un par de años, y que fue el primer centro cultural coreano que el gobierno de Corea instaló en América Latina. ¿Por qué en Buenos Aires? Porque desde Corea se consideró en ese momento a Buenos Aires como una especie de capital cultural de la región, y desde la cual se podía hacer un trabajo cultural mucho más rico y que favorezca muchísimo más las intenciones de lo que es la institución. Los objetivos principales
del Centro Cultural Coreano y su función es fortalecer los vínculos y el diálogo entre los dos países, entre Argentina y Corea, en un principio entre Corea y América Latina, ahora ya está más acotado a su función argentina, y promocionar y difundir todas las facetas de Corea, ¿sí? De la cultura coreana. En el organigrama, para que entendamos un poquito qué parte, dónde está ubicado este centro cultural, el centro cultural es una institución que depende, es una extensión del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea. Dentro de ese ministerio hay un departamento, un área, que es COSIS, que es la Korean Communication and Information System, que sería como nuestros padres, nuestros jefes en Corea, de los cuales dependen todos los centros culturales que hay en el mundo. En el mundo más o menos hay creo que 39, casi 40 centros culturales coreanos en las principales ciudades del planeta. Si ustedes visitan Tokio, Londres, Nueva York, Los Ángeles, Madrid, en todos esos lugares y muchos más van a encontrar un centro cultural coreano. ¿Qué diferencia esto? Y acá es donde ya empezamos a ver una política cultural de Corea de la de otros países. Para agregar, acá dependemos y estamos bajo la órbita de la embajada. Somos una institución diplomática que está bajo la órbita de la embajada de Corea. Y otras embajadas tienen una agregaduría cultural, una oficina de cultura, un departamento de cultura. Corea tiene un centro cultural coreano, que es algo mucho mayor, que tiene un edificio propio, que tiene una política propia, una dinámica propia. Y eso es algo que diferencia de otros países. ¿Por qué tiene Corea todo eso? Y acá hay una gran razón que vamos a desandar un poquito, que es la industria cultural coreana. En los 90, tras el desarrollo coreano económico, que terminó de concretarse con fuerza en la década del 80, en los 90 Corea empezó a desarrollar su industria cultural con fuerza. Ahí aparecieron varias cosas que hoy son moda y sensación en este momento, como son el pop coreano, las telenovelas coreanas, el cine coreano y la gastronomía coreana también, entre otras cosas. Venimos de hacer un Corea más cerca sobre el boom de la literatura coreana también. Y si vamos a buscar artistas de artes visuales, música clásica, también los vamos a encontrar. Porque Corea tomó como estado a la cultura como una forma de expandir el soft power, que se le dice ahora, que es esta influencia blanda, este poder blando, que tiene que ver con generar un aumento de la estima de ese país, de la marca país, a través de hechos culturales, deportivos, turísticos, a diferencia de esa otra influencia, la que podría ser esa influencia dura, que tiene que ver más con medidas militares, económicas y todo ese mundillo diplomático y de las relaciones internacionales que son las tradicionales y las conocidas. Así que, bueno, Corea coincide en los 90 entonces un periodo de desarrollo que es muy impresionante ver cómo se van desarrollando en paralelo todas estas industrias, como son la de la música pop, la de las telenovelas, y surge una palabra que es Hallyu. Hallyu es una palabra que significa hola coreana. El Hallyu se acuñó, es un término que se acuñó en China a finales de los 90, a partir de la popularidad creciente de los K-dramas, que son las telenovelas y series de Corea. Hubieron dos que fueron como muy simbólicas, una fue Sonata de Invierno y otra es una que se puede traducir algo así como, lo tengo por acá anotado, Lo que es el amor, o algo así, que fueron muy populares en China y en Japón y en otros países asiáticos. Entonces a partir de eso se acuñó el Hallyu. Y si vemos, son muchos hechos que se dan entre mediados de los 90 y finales de los 90, principios del 2000, que empiezan a fortalecer y a darle forma y dirección a esta industria cultural coreana. En los 90 nace la banda Seo Taiji Boys, que es como la primera banda de K-pop, los cuales dos de sus fundadores después formaron compañías productoras
JYP y YG, que son muy importantes para lo que fue la industria del pop coreano. Y esta producción de dramas, de telenovelas coreanas que empiezan a expandirse, como les mencioné, y también tuvo una nueva ola de directores coreanos, ¿sí?, que fue apareciendo, que el impacto llega hasta el día de hoy. Uno de esos directores coreanos es Bong Joon-ho, que a finales de los 90, a principios del 2000, hizo Pedro que ladra no muerde y Memorias de un asesino, en 2000, creo que es del 2002, y que es el mismo director que viene de ganar todo en los Oscars hace muy poquitos meses. Ya parece que fue hace mucho, pero fue hace muy poquito. Coincide con, no sé, con la película Old Boy de Park Chan-wook, que ganó el Gran Premio de Cannes, y un montón de otros, Kim Ki-duk, Lee Shandong, bueno, Hong Sang-soo, son todos directores que una camada de directores muy importantes, de los más importantes que hay hoy también en el mundo, no solo a nivel Corea, sino en el mundo, que aparecieron en toda esa época y ayudaron a apuntalar toda esa gran industria cultural de Corea, que se extiende también a videojuegos y un montón de otras cosas que no vamos a repasar tanto porque acá tal vez no es tan conocida, pero bueno, más o menos eso fue lo que formateó un poquito la industria cultural coreana. A todo eso le van a ver la K, K-pop, K-dramas, K-classics para la música clásica. La K, por supuesto, viene de Corea, en inglés, que se escribe con K, es Korean Pop Music, Korean Movies. De ahí viene la K como una especie de marca país que Corea incorporó y que le fue bastante bien con eso, ¿sí? De ahí es donde viene, y por qué repaso un poquito lo que fue esta industria cultural coreana y el desarrollo, de ahí es donde viene la necesidad de Corea y la política de Corea de ampliar sus fronteras y darse hacia afuera una política muchísimo más importante y más vital, a través, entre otras cosas, de los centros culturales coreanos, ¿sí?, que son las usinas de cultura coreana más importantes en cada región. No hay una institución que tenga que ver con la cultura coreana en Sudamérica más importante que el Centro Cultural Coreano en Argentina, por tradición, por cantidad de eventos, porque somos la única institución que está los 365 días del año trabajando y generando ideas y propuestas para expandir un poco lo que es el conocimiento de la cultura coreana, ¿sí? Así que hasta acá vamos más o menos bien. Si tienen alguna consulta sobre esto, como dije al principio, vamos a armar un poquito estos bloques y freno para que me hagan algunas consultas que tengan que ver un poco sobre eso. Después al final repasamos todas, como veo que ahí me preguntan si dan clases de idiomas coreanos. Sí, damos, y esas las dejamos más para el final, pero si tienen alguna consulta sobre esto que vengo diciendo, ahora presto atención. Bien, bueno, no veo, así que voy a seguir un poquito. Se da una cuestión muy particular de Corea. Tiene un nacimiento muy fuerte y acelerado de esta industria cultural. Como digo, en términos históricos es súper reciente la industria cultural coreana, como la conocemos hoy, ¿sí? Es de mediados de los 90 y empieza a explotar a mediados del 2000, podríamos decir. Pero a la vez coincide con un país que tiene una cultura de más de 4.000 años de historia, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros no solamente tenemos que trabajar, sino que lo consideramos, por supuesto, un valor, y que tenemos que juntar muchas veces y buscar la manera de que estas dos cuestiones que son muy particulares de la cultura coreana, que son la cultura tradicional y la cultura moderna, puedan convivir y retroalimentarse, ¿sí? Entonces, ahí es donde más o menos empieza a darse forma un poco el trabajo que hacemos desde el Centro Cultural Coreano. Nosotros buscamos aprovechar todas esas fortalezas de la industria cultural coreana. Es decir, no estamos trabajando con un país con una industria de cine chica, por ejemplo, o que no tiene exponentes de música pop, sino que tenemos un país que produce desde hace tiempo mucho contenido y de gran calidad
Entonces eso nos pone en una situación de ventaja en una medida para poder trabajar sobre eso, ¿sí? Pero a la vez tenemos que buscar la manera justamente de fusionar lo que es la cultura tradicional con la moderna, y empezar a generar contenidos que tengan que ver con el público local, con el público argentino. No hay una correa de transmisión mecánica y automática donde lo que funciona en Corea va a funcionar y replicar de la misma forma en Argentina o en cualquier otro país. Cada contenido hay que readaptarlo un poco, encontrar y poder traducir las claves para que eso que está sucediendo allá pueda verse reflejado acá, o transformarlo y crear algo nuevo para justamente poder generar ese diálogo y ese puente cultural, que ese es un poco el trabajo que hacemos. Y ahí es donde se empiezan a definir las políticas culturales y el trabajo de gestión cultural que hacemos. Por supuesto, la cultura tiene definiciones variadas y súper amplias. Podríamos decir, por supuesto, hasta saludar es cultural. Podemos decir que cada país tiene su forma de saludar. Pero las políticas culturales son algo mucho más acotado, ¿sí? Como para graficarlo un poquito, lo que yo entiendo por política cultural es: tenemos un estado de situación y un lugar hacia donde queremos ir. Ese punto al donde podemos ir está direccionado y motorizado por un cúmulo de decisiones, de recursos, de esfuerzos, de ideas, que son las que justamente le dan la dirección a los hechos culturales que estamos dando forma. A eso, a lo que nosotros le decimos política cultural. Y en eso es lo que trabajamos. Por supuesto, hay un sinfín de factores que influyen en hacia dónde va la política, los resultados, las distintas acciones que hacemos. Y no es el mismo trabajo, como decía, el que puede hacer el Centro Cultural Coreano en Argentina que el que hace el Centro Cultural Coreano en Tokio. Son dos públicos distintos, dos dinámicas distintas, y es ahí donde nosotros trabajamos mucho para poder buscar una forma muy particular, y es también lo que valoriza el trabajo que hacemos nosotros en el Centro Cultural Coreano. ¿Vamos bien hasta ahora, más o menos? Tengo algunas páginas que estoy anotando incluso de machete. Bueno, escucho si hay alguna consulta. Bien, seguimos un poquito. Como digo, en Argentina se da una particularidad que es muy característica de nuestro país, de que aunque nosotros a veces no le prestemos atención, Argentina es un país que también tiene una fuerte industria, no tan fuerte como Estados Unidos, como Corea y como otros países, pero tiene una industria cultural considerable, una muy importante producción de cine, producción de contenidos televisivos, de música nacional. Tenemos hasta así como Corea tiene el K-pop, nosotros tenemos rock nacional, por ejemplo, y un montón de artistas que son muy importantes a nivel regional. Entonces, todo eso hace que también pensemos y busquemos formas y distintos eventos para hacer dialogar y que entren un poquito en comunión las dos culturas y que no se generen ni fricciones ni choques, ¿sí? En todo eso. Entonces nosotros más o menos organizamos todo lo que fue nuestra actividad. Esto lo decidimos hace varios años atrás, y a mi entender hubo un año que fue muy importante en el Centro Cultural, que fue el año 2014, que fue donde más o menos le dimos forma a los que fueron nuestros pilares fundamentales, nuestros grandes eventos que guiaban la acción, y donde nosotros nos montamos sobre ese K-pop, sobre esa industria del cine y otras ramas. Entonces nosotros generamos cuatro eventos importantes. Uno fue el concurso K-pop Latinoamérica. Quien no lo conoce, imagino que acá más o menos todos lo conocen, es una especie de American Idol, pero de pop coreano, y ese sí a nivel regional. Ese es un evento que es previo al 2014, empezó en el 2010, pero me parece que en esos años pudimos dar y concretar un evento más fuerte y que se fue profesionalizando en varios aspectos, ¿sí? Perdón, quiero hacer un
ver un poquito estas consultas que estoy viendo. El otro es el Hancine, que creamos en el 2014. El Hancine, ahí voy a dar unos tips de lo importante que es que no fue... Corea, el Centro Cultural Coreano venía haciendo ciclos de cine en distintos lugares, en la Sala Lugones, cosas que estuvieron buenísimas y que anduvieron muy bien y que fueron parte de la historia. Pero pasar a ser el Festival de Cine, el Hancine, en 2014, y con el sentido que se dio, es muy importante, incluso para leer muchos hechos que se están dando hoy en día, ya pasado, corrido ya mediano plazo. Nosotros cuando generamos el Hancine queríamos salir un poco de los festivales donde se apuntaba por ahí a un cine de cierto nicho, mucho cine de autor, muy ligado a los festivales tradicionales, al circuito festivalero de cine sobre todo independiente y de obras de otro tipo, y empezamos a trabajar para justamente acercar el cine coreano a un público mucho más masivo, a sacarlo un poco de nicho, mantener por supuesto todo eso, pero aumentarlo y ampliarlo. Entonces nosotros planteamos una propuesta, una proyección tipo una pantalla, más tipo panorama, donde mostrábamos un poco de todo lo que está haciendo la industria cinematográfica de Corea. Y lo sacamos de un lugar como la Sala Lugones, como digo, es un lugar que me encanta, pero que está también muy ligado a cierto tipo de cine del que nosotros queríamos escapar un poco para poder llegar a otros públicos, y ahí fue que fuimos a Cinemark, ¿sí? Para empezar a codearnos con justamente la cartelera tradicional y comercial. En principio porque Corea desarrolla ese tipo de cine, entonces es un lugar natural que lo tenga. Lo que pasa es que acá no era tan conocido por muchos sectores de la sociedad. Entonces empezamos a trabajar mucho en eso y hubo un crecimiento. Si nosotros lo vemos ya en estos años, desde que creamos el Hancine hasta hoy, se estrenaron más películas de manera privada en salas comerciales en estos últimos 3-4 años que nunca antes en toda la historia de los cines, de las salas comerciales argentinas. Tuvimos estrenos comerciales de Kim Ki-duk con La Red, tuvimos estrenos de Hong Sang-soo, me acuerdo de Day After, pero también de grandes tanques comerciales como fue Train to Busan, esa película de zombies, La Villana, y ahora Parasite, también, que venía a romper un poco con todos los esquemas que más o menos veníamos manejando, pero que esperábamos. Nosotros veníamos justamente trabajando, sabiendo que el cine coreano iba en esa dirección. Y un poco, y ahí es donde nosotros aprovechamos ciertas características particulares, pero para hacerlas hablar otro lenguaje, con el cine coreano quisimos empezar a borrar un poquito la K, pero en el buen sentido, no para quitarle identidad al cine coreano, digo la K de Corea, no para quitarle identidad al cine coreano, sino para que la gente que vaya cuando una persona va a ver cine de Hollywood, en general no dice fui a ver una película de Estados Unidos. Sin embargo, cuando va a ver una película de otro país, sí. O sea, el cine de Hollywood está emparentado con lo que es cine a secas. Y nosotros queremos trabajar un poco eso, y que ver una película coreana no sea algo raro, no sea algo demasiado particular, sino que sea algo común y que nos acostumbremos a eso. Por eso el Hancine me parece que fue una herramienta y una propuesta de las más importantes que hicimos. Pero en paralelo trabajamos también con el Festival de Gastronomía. Hoy la gastronomía asiática y la coreana en particular es un boom en la ciudad de Buenos Aires. Florecen restaurantes coreanos y asiáticos de fusión por toda la ciudad y en otras ciudades del país también, en otras ciudades del país, de otras provincias también. Pero hace muy poquitos años comer comida coreana era súper exótico, ni siquiera era tan bien visto por el olor, por el picante, por un montón de cosas que ahora son fantásticas. Hace poco tiempo atrás, y estoy hablando de hace muy poco tiempo atrás, 5 años, era totalmente otra historia. Y nosotros creemos que muchas de esas cosas tal vez no son una consecuencia directa, digo, de que mejoren y que proliferen los restaurantes coreanos, pero sí que son como una especie de epifenómeno que se da a partir del trabajo que venimos realizando nosotros como centro cultural y Corea a través de su industria cultural.
voy a dar dos ejemplos de esto. Uno, los restaurantes coreanos de la zona de Flores, donde estaban la mayoría, hace unos años eran casi que exclusivos para gente de la colectividad coreana. Uno pasaba por adelante y ni siquiera sabía que había un restaurante, que era una casa, la fachada de una casa, y adentro había un mundo. Es más, muchas veces si quería ir a un argentino le decían, no hay lugar, está cerrado, acá no hay nada. ¿Y qué pasó? Muchos fanáticos y fanáticas del K-pop empezaron y de telenovelas y de cine empezaron a golpear la puerta y decir, me gusta el K-pop, ahora quiero probar la comida que prueban los idols, que viene esta película y cosas así, hasta que se cansaron y empezaron a dejarlos entrar. Y empezaron a ver esa beta empezar a expandirse. Y otro ejemplo que quiero dar también de lo que es el resultado de la acción es justamente con la película Parasite. El éxito, lamentablemente, la pandemia y el hecho de que se han cerrado todos los espacios culturales con la cuarentena frenó un poco la pantalla de Parasite, que todavía estaba en cartel en los cines argentinos. Yo estuve revisando, hay varias páginas que muestran cuántas entradas se venden de cine, en qué salas y por cada película. Y casi todas las semanas, desde que se estrenó Parasite, la sala donde más entradas se vendieron para esta película fue en Cinemark Palermo, sede del Han Cine. Para muchísimas otras películas, casi ninguna, la sala que más vende es Cinemark Palermo. Sin embargo, para la película coreana, donde nosotros venimos trabajando con énfasis, el Han Cine, que ahora se expandió también a Caballito y a otros lugares, incluso hacemos en las provincias, fue ahí el epicentro donde más entradas se vendieron para ver Parasite, casi la mayoría de las semanas que estuvo en cartel. Por supuesto, esto habría que analizarlo con estudios pormenorizados, con mayores estadísticas, pero ya muestra una idea y nos da un acercamiento a la potencia que tiene la acción, y que es algo muy, muy importante esto de sostenerlo en el tiempo, que voy a después repasarlo un poquito más. De lo importante de una política cultural es el hecho de poder sostenerla en el tiempo, de no hacer cosas aisladas, porque cuando se mantiene en el tiempo de manera pensada y bien direccionada, se empiezan a ver los frutos, ¿sí? Que muchas veces, justamente lo que decía, son difíciles de analizar, porque ¿cómo analizamos una política cultural? Cantidad de personas, de repercusión en los medios, de generación de contenidos económicos, de ingresos económicos para sectores laterales, como puede ser restaurantes, venta de merchandising. ¿Cómo lo medimos? Bueno, hay muchas maneras de medirlo y de considerarlo, todas engendran algunos problemas, pero bueno, ahí están, y vamos viendo algunos indicios que nos hacen saber que vamos más o menos por el buen camino. Todos estos grandes eventos que estaba mencionando, el Han Cine, el Festival de Gastronomía Coreana, los conciertos de música clásica, de K-Classic, nosotros desde el año 2012 a esta parte, casi que todos los años hemos hecho al menos un concierto de música clásica muy importante, y cuando digo muy importante estoy hablando de la sala principal del Teatro Colón o la Ballena Azul del CCK, que son los dos espacios de música clásica más importantes del país y del mundo. Y eso también lo hemos llenado de contenido. Y que podamos hacer cine, gastronomía, música clásica, habla de dos cosas. Por supuesto, lo que venía diciendo, el trabajo que nosotros venimos haciendo, pero también de cómo Corea viene desarrollando no solamente cierta industria pop, sino un montón de expresiones artísticas. Creo que fue con Alicia Arteaga, también que es periodista de La Nación, con Elda Harrington, Silvia Mangialardi, que son amigas institucionales, directoras de la Escuela Argentina de Fotografía. Me comentan, cada vez que se van a algún lado, a Art Basel, a Venecia, a distintas ferias de arte, dicen, me acerqué a algo que me llamó la atención, y cuando veo el nombre del artista, es un artista coreano. Eso muestra un poco de que, bueno, hay un fenómeno, hay algo que se va dando,
que para políticas culturales de otros países, como fue, por ejemplo, la de Estados Unidos, que hoy nosotros tomamos como normal ver series de Estados Unidos, escuchar música pop, rock, comer hamburguesas, un montón de cosas que tienen que ver con la cultura de Estados Unidos, las tomamos como naturales. Estados Unidos las trabajó mediante distintas políticas a través de un siglo. Lo impresionante de Corea, que yo siempre marco que hay que tenerlo como ejemplo de un país en cuanto a políticas culturales, es porque ahí vemos todo el desarrollo cultural en un periodo de tiempo súper concentrado, con un montón de medidas que es impresionante. O sea, que realmente sirve para ver cómo algo puede suceder mediante políticas muy bien pensadas, ¿sí? Todos estos grandes eventos que venía mencionando fueron también relacionándose con otros eventos más chicos, ¿no? Nunca dejamos de lado las muestras de artes en nuestra sede, los cursos de idioma, las clases de idiomas coreano explotaron. El idioma coreano en Argentina, hace poco había salido una noticia en el diario Clarín, de los idiomas que más crecieron en su demanda, y el número uno era el idioma coreano, y no solamente por estadísticas nuestras, sino por el CUI, distintos espacios de enseñanza de idiomas, que dan cuenta que es una exigencia de la gente, ¿sí? Aprender el idioma coreano, que tiene que ver justamente con todo esto, con toda esta industria cultural que genera este soft power del que hablamos, ¿sí?, al principio. Voy a frenar un segundo para tomar un mate y leer alguna pregunta si me quieren hacer de algo de lo dicho hasta ahora. ¿Qué piensa el Centro Cultural Coreano de expandir la industria cultural coreana en Argentina? Bueno, es el trabajo que hacemos. Estamos de acuerdo en expandirla. ¿Y qué piensan de producir grupos musicales en Argentina con un entrenamiento de tipo coreano? Bueno, dos cosas. El Centro Cultural Coreano, como dije, es un ente del Estado. Nosotros lo que hacemos es una inversión y allanar el terreno justamente para reforzar cierto vínculo, el conocimiento y la promoción de la cultura coreana. No está en nuestros objetivos ni misión hacer un grupo coreano nuestro y producirlo. Ahí tienen que haber empresas productoras privadas, imagino, que tienen que tener su interés en desarrollar ese tipo de iniciativas. Sí, nosotros lo que hacemos es promover grupos de K-pop locales a través de el concurso K-pop Latinoamérica como principal actividad. Pero si te fijas, no solamente lo hacemos con eso, sino cuando muchas veces hay entrevistas sobre algo coreano en la televisión y de golpe aparece un grupito de K-pop, de fan dancers, cantantes, fueron porque nosotros pudimos gestionar que aparezcan, que actúen en distintos eventos en otras provincias u otros centros culturales. Ahí está muchas veces la mano nuestra, y es una forma de apoyar eso. Pero como digo, de la misma manera con el cine, nosotros hacemos nuestro trabajo para acostumbrar al público y acercárselo al público. Ahora, los encargados de comprar derechos, de distribuir películas coreanas, ya de manera comercial y como un hecho que tenga que ver con las salas comerciales y de acuerdos entre privados, son justamente empresas distribuidoras locales. Nosotros lo que generamos es generar esa percepción de que es posible hacerlo, de que no es una locura comprar una película coreana para exponerla en las salas comerciales de Argentina. Me parece que lo hemos dejado bastante bien claro y por eso, de a poco, hay distribuidoras que se han animado a hacerlo. De hecho, ya hay estrenos que están pautados para más adelante, que la segunda parte de Train to Busan ya está pactada para que se estrene en Argentina. Entonces me parece que son todas cosas que con el tiempo posiblemente la labor del Centro Cultural quede un poco olvidada, porque eso va a ser tomado, si tenemos éxito, por un montón de agentes privados que se van a hacer cargo solo de esas relaciones entre la cultura coreana acá en Argentina, ¿sí? Me dicen ahí, quieren que la cultura sea algo común y no tanto exótico, por supuesto. Me parece clave poder generar formas para que se deje de ver la cultura coreana como algo que se encuentra completamente ajeno a nuestra cultura. Exactamente de acuerdo, es lo que venimos hablando. A mí la música me abrió las puertas el año pasado. Genera algo impresionante, yo no sé si esto es algo que se genera por la potencia de lo que tienen que ver estos contenidos pop coreanos,
o cuál es, habría que analizarlo bien, o tal vez esto se genera en otros países, pero es impresionante y nosotros hemos trabajado mucho en esto. No solo de una manera pasiva, trabajar en que las personas que conocen un aspecto de la cultura coreana, sobre todo lo que es el K-pop o las telenovelas, puede ser el primer contacto para entrar a lo duro coreano, ¿sí? Que empiecen a aprender el idioma, que conozcan los sabores y la gastronomía coreana, que sueñen con viajar a Corea, visitar Corea, hagan turismo allá. Entonces utilizamos nosotros mucho el K-pop como una puerta de entrada y ahí es donde se vincula con toda la cultura tradicional. Si ustedes ven, ahora no, pero cuando están los cursos de danzas tradicionales, de abanicos que hacemos en el Centro Cultural, de boyagui, de caligrafía coreana, es un público que si una persona, cualquier desprevenido, llega y no va a entender porque hay tanta juventud, tantas chicas con el pelo pintado, de fucsia, cosas así, y que son gente que viene del K-pop y que de golpe está haciendo caligrafía coreana y me parece un hecho inédito y fantástico. Y que se ve después muchas veces cuando nosotros salimos a las provincias, porque también me parece que es un valor que hemos podido desarrollar en el Centro Cultural, que es no dejar a Corea y la relación del Centro Cultural coreano solamente con la ciudad de Buenos Aires, donde estamos emplazados, sino poderla federalizar y tener líneas de acción que superen los límites de la General Paz. Y llegar a otras provincias con un montón de propuestas, ¿sí? Nos gustaría hacer mucho más, los recursos siempre son escasos, las fuerzas y el tiempo también, pero tenemos esa dirección, lo venimos haciendo desde hace años. Hay un libro de una investigadora, creo que es de la UCES, María Pilar Álvarez, que lo tengo por acá, me puse acá, otra vez monté esta escenografía porque tengo por acá algunos libros de Corea, y tenía el de María Pilar Álvarez, donde le dedica un apartado a la política cultural del Centro Cultural y un poquito marca cómo en los últimos años nosotros, como ninguna otra embajada, tuvimos presencia en un montón de provincias con un montón de eventos y acciones culturales. Este año, sin ir más lejos, hicimos con el Centro Cultural Móvil, estuvimos en Neuquén, íbamos a estar en La Marca, en la provincia de Río Negro, y se canceló por esta situación. Hace unos meses atrás estuvimos en Córdoba con propuestas multimedia y de todo sentido, exposiciones de fotos, ciclos de cine, charlas. La verdad que es fantástico un montón de cosas que hemos estado haciendo y que justamente en esas provincias que no están acostumbradas a eso dicen, bueno, tal vez cuando empiezan a organizar algo con nosotros, piensan que es algo un poco más protocolar, que va a apuntar a gente un poco más grande, que tiene que ver con una embajada, la diplomacia y cosas así. Y que muchas veces la cultura oriental como algo general se emparenta a eso, a la ceremonia del té, la cerámica, cosas que uno podría entender que tienen que ver con personas de mayor edad. Y no, de golpe ven que se acerca un montón de público joven y la verdad que quedan sorprendidos, ¿sí? Cuando en el Chaco, y bueno, esperemos muy pronto, por ahora ni en Buenos Aires, ¿sí? Pero hemos hecho algo en Chaco. Hay un grupo de creo que fanáticos del Chaco. Alguna vez le hemos mandado algunas cositas. Cuando no podemos hacer algo, intentamos apoyar a esos grupos que están operando en esos lugares, ¿sí? Todas las actividades del Centro Cultural Coreano son gratuitas, casi todo, sí. Por ejemplo, cuando hacemos el Festival de Cine Coreano, el Han Cine en Cinemar Palermo, no se paga una entrada porque es un lugar privado, pero es una entrada a precio promocional, pero casi todo lo que hacemos es gratuito. Los cursos de idioma, un montón de cosas, salvo que estén relacionadas con alguna entidad privada. ¿Quién es el de la foto de atrás? Ese es Gardel. Creo que el K-pop dejó de ser una simple tendencia y llegó para quedarse. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay que seguir viendo cómo evoluciona. Definitivamente el pop coreano ya se metió en la escena pop internacional y creo que sí que llegó como quedarse. Hay que ver si sigue siendo K-pop o deja de ser K para ser solamente pop, ¿sí? Norma dice, es la embajada que más hace en Argentina y vuestra universidad, las donaciones que hacen. Bueno, eso es una manera, gracias Norma por recordarlo.
Yo creo que sí, que somos una de las embajadas que más acciones culturales realizamos y que una de las maneras de relacionarnos y de tender esos puentes tienen que ver con relacionarnos con distintos sectores de la sociedad y poder hacer nuestro aporte. Para eso hemos invitado personas para que conozcan Corea, hemos hecho donaciones a distintas orquestas, la Orquesta Infanto Juvenil de Chascomús, la orquesta del grupo de la Ciudad de Buenos Aires, de Vientos de Pompeya, son algunas de las que me acuerdo, donaciones que hemos hecho a distintos grupos de fans del K-pop o la cultura coreana en otras provincias, con publicaciones, libros que tienen que ver con, para que sean usados en eventos que hacen ellos en sus respectivos lugares. Entonces nosotros hemos trabajado muchísimo para poder relacionarnos y también hemos fogoneado. De hecho, hace poco tuvimos una campaña para convocar distintos grupos, como si fueran grupos de tarea, o sea, grupos que tengan algún interés en la cultura coreana, como puede ser el cine o las telenovelas, y que nos acerquen una propuesta de acción y nosotros la apoyábamos. Esto fue hace muy poquitas semanas, donde nosotros también justamente entendemos a la gente con la que relacionamos no solamente como un público pasivo, sino como gente que también está replicando, aprendiendo y haciendo cosas nuevas con lo que nosotros hacemos. A ver si hay algunas otras preguntas. Tengo más cosas para decir. Otro hito muy importante, así como marqué lo de los grandes eventos que se trazaron, fue la nueva sede, este edificio del que yo venía hablando, la nueva sede del Centro Cultural Coreano, que está en Maipú 972, es un edificio bellísimo, patrimonio, el ex Palacio Bensich es patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dio a nosotros no solo instalaciones variadas, mucho más grandes, mucho más cómodas, con una funcionalidad que nos permite hacer de todo y hacerlo con una calidad altísima, sino que habernos emplazado ahí nos dio un lugar mucho más accesible del que teníamos y una visibilidad mucho mayor, ¿sí? Preciosa sede, dice Mónica Sara 19, coincido, está buenísimo. Por supuesto, entrada gratuita cuando está abierto, invitados a que vengan. Le quedan pocos minutos a esta charla, así que voy a ver qué más me anoté acá, a ver si no me olvido de algo. Pero bueno, un poco para mostrar estos eventos, lo que decía, haciendo lo concreto también de políticas culturales, nosotros cuando planteamos esos grandes eventos, los medianos, los chicos, también los pensamos con una dinámica particular. Algunos de ellos tienen que ver con acciones puramente coreanas, o sea, que tienen que ver con lo coreano, como puede ser exponer a una artista coreana en nuestra sede, ¿sí? Que traemos de Corea, se hace una exposición, entonces ahí estamos mostrando algo, casi que un reflejo de eso acá. Luego tenemos un montón de otros eventos que tienen que ver con una especie de yuxtaposición y de poner en paralelo la cultura coreana y la cultura argentina. Lo hemos hecho con muestras de arte, lo hemos hecho con eventos de gastronomía realizados por especialistas en gastronomía que son argentinos. Entonces ahí juntamos un poco las dos facetas para mostrar las particularidades de cada uno. Y luego, algo que yo entiendo que es una especie de los eventos más de hibridación o que tienen que ver con la creación de un contenido nuevo, donde juntar las dos culturas no es solamente ponerlas una al lado de la otra, sino juntarlas para que de ahí salga algo nuevo, que ha sido logrado a partir de muchas colaboraciones que hemos hecho con distintos artistas, charlas, diría hasta que el concurso K-pop es algo así, porque no es solamente un show de covers, sino que ahí se ve muy bien la vuelta de tuerca latinoamericana sobre el K-pop. O sea, no es igual como se baila el K-pop acá que en Corea, ni acá que en Rusia, donde hacen también covers de K-pop. Hay cuestiones muy particulares de cómo se toma el K-pop acá, cómo se traduce eso, incluso en el cuerpo mismo, y que me parece súper interesante. Por eso el concurso K-pop es uno, junto con el Hansine, tal vez es uno de mis eventos favoritos. Hoy se cumple de hecho un año
de la última edición del concurso K-Pop. Le mando un saludo a todas las personas que nos acompañaron en esa edición: Ángela Torres, Soledad Silveira, Eleonora Pérez Caresi, Ginny Channel, a varias. Entonces, más o menos para ir cerrando un poco, ya luego de haber repasado un poco todo lo que tenemos, justo ahora estamos en un momento de transición. Y digo transición justamente porque no es un momento de mera excepcionalidad para nosotros. Muchas de las cosas que nosotros estamos empezando a hacer por esto de la cuarentena y que tienen que ver con un traspaso digital, no es algo que vamos a hacer ahora y cuando termine la cuarentena y volvamos, o si es que volvemos a cierta normalidad, las dejaremos de hacer. Muchas de esas cosas pensamos y queremos que se mantengan en el tiempo y empezar a crecer y desarrollar esas otras facetas que por ahí esto propicia una aceleración. Y antes de pasar a más consultas, por supuesto quiero agradecer y mencionar a todas las personas que hacen posible el Centro Cultural Coreano y todo lo que hacemos, al director Cho, Moon-Hen Cho, a Carlos. Carlos es quien coordina todos los Corea Más Cerca y otras acciones que hacemos, nuestras redes y varias cosas más. Ángela, con la cual coordinamos casi todos los grandes eventos y con la cual estamos trabajando todos los días muchísimo. También con Alba, Roy, Tessa, Norma, Daniel, que es de seguridad, que es quien nos recibe ahí en la puerta cuando el Centro Cultural está abierto, a Eli y a un montón de personas que no son del equipo de trabajo del Centro Cultural, pero que sí son amigos institucionales y que han trabajado mucho para esto, como la gente de distintos grupos de Hallyu Chingu, de los amigos argentinos de la cultura coreana, que veo Norma Dueck y varias otras personas están entre ellos, periodistas, funcionarios, muchas personas que tienen una relación muy fuerte y que por supuesto sin ellos no podríamos hacer todo el trabajo que hacemos. Así que nada, abro un poquito el espacio para preguntas, para todos los aportes, consultas o cosas que por ahí dije y no quedaron muy claras. Vi por ahí a las profesoras, por supuesto, de idioma coreano, a Somi, a Fanny, a Cristal, que hace clases de danza, a Gabriel Kim, bueno, un montón que tenemos. Y a ver, voy a leer un poco las consultas. ¿Recepcionan propuestas de personas externas a la organización o solo realizan actividades que se generan dentro del...? No, por supuesto, recibimos propuestas todo el tiempo. Como recibimos propuestas todo el tiempo es muy difícil que podamos concretar, pero muchas de esas como digo, no todo es decisión nuestra. Nosotros tenemos también que seguir una línea que es la del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea. Entonces, cuando todos los astros se alinean y coinciden los intereses, la búsqueda, las propuestas, sí, por supuesto, encaramos con personas, con otras instituciones o personas que son ajenas a nuestra institución. Me encantan sus actividades, pero creo que me faltarían más cursos con relación a historia. Bueno, se vienen 2 cursos, vos lo pediste, en junio tenemos un curso, uno en Corea Más Cerca con el primera mitad del siglo XX de Corea, hasta la guerra de Corea, con Paula Fernández, y después con Daniel Steingart vamos a tener desarrollo coreano, o sea, posguerra, cómo fue el desarrollo económico de Corea, ambas interesantísimas, y también va a haber una charla exclusiva sobre la guerra de Corea, de la cual se cumplen 70 años. Tenemos cursos, nos gustaría, por supuesto, estamos abiertos a todas las consultas y estamos siempre muy atentos a todo lo que nos dicen. Nos gustaría hacer muchísimo más. En general lo que no hacemos es porque no nos da el tiempo, pero a lo largo de los años hemos ido creciendo en cantidad y diversidad de acciones, así que me parece que ahí vamos. ¿Crees que en algún momento se pueden abrir sedes en las demás provincias que puedan ampliarse el trabajo? No lo creo en cuanto a sedes. Como digo, esto es una política del centro de la nación de Corea. Que tenga una en cada provincia sería muy difícil. Pero sí tenemos relación, como mencionaba antes, con muchos grupos que ya están trabajando, grupos de fanáticos de la cultura coreana del K-pop, como en Mendoza, en Jujuy, en Neuquén, en Tierra del Fuego. Hemos hecho cosas y los tomamos como una especie de
aliados en lo que hacemos, así que estamos presentes, más allá de las acciones que hacemos nosotros en concreto. Muy amables todos, humildes y respetuosos, muchas gracias. Biblioteca online, bueno, sí, estaría buenísimo. Tenemos una biblioteca súper linda que está cerrada, que con el cambio de sede no la habíamos inaugurado, estaba pensado inaugurarse ahora en mayo, bueno, se pospuso, pero nada. Después lo que son títulos coreanos tienen que ver con derechos y muchas cosas que ponerlos online es algo más complicado. No hay sede en Córdoba. Bueno, algunos elogios. Queremos saber tu nombre, Gabriel Preselo. Creo que lo puse por acá, lo vuelvo a copiar. El nombre, si tiene por supuesto alguna charla en particular, no sé si se apagó esto, o sea, alguna pregunta en particular me la pueden decir. Perdón, había dado vuelta la cámara. Me la pueden decir, ahí está mi usuario, @Gaby Preselo. Cualquier consulta muy particular me pueden escribir ahí. Gracias por este panorama. Bueno, gracias a ustedes por participar. A ver, Leo, ¿los cursos siguen siendo con cupos limitados? Sí, porque las instalaciones son limitadas. Ahora con la cuarentena, bueno, tenemos las clases de cocina abiertas por Instagram Live, que da Bomsu, que están buenísimas los viernes. Después tenemos algunas otras cerradas porque tienen características muy propias, de que por ahí el profesor sí tiene que tener una atención, ahí sí hay una enseñanza un poco más directa y que hay una relación y tienen que haber un proceso mediado donde el profesor debe llevar a los estudiantes en ese camino, entonces no pueden ser para cientos de personas. Hagamos estas charlas virtuales, gracias, felicitaciones, ¿no? Gracias. Y bueno, creo que esto es más o menos todo. Tengo que ir cerrando, le quedan 2 minutos a esto. Geniales las clases de cocina, muy divertidas y útiles, sí, Boms es un fenómeno. Así que las disfrutamos mucho, a esas y otras más. Y nada, van a venir muchas cosas más que tenemos planeadas. Como digo, estén atentos. Tenemos un newsletter que ustedes se pueden inscribir. Si se meten en la página web, creo que abajo solamente dejan su mail y ya automáticamente empiezan a recibir notificaciones de los nuevos eventos y cursos que hacemos, que están buenísimos saberlos porque justamente muchos tienen cupos limitados, entonces se agotan rápido, ¿sí? Tenemos sorteos, muchos también con premios y cosas así que no se los pierdan porque están buenos. Me diste tema de tesis, fantástico. Hemos hecho cosas con estudiantes, con el Congreso de Estudios Coreanos, con Paula Fernández y María de Valle Guerra. También le damos lugar como el espacio académico, de exposición de trabajos universitarios, secundarios, de posgrado. Así que bueno, quiero ese newsletter. Faltan 2 minutos y ahí. Y que suscríbanse al newsletter, los esperamos. Por supuesto, ojalá se normalice un poco más la situación en algún momento y eso nos vuelva a encontrar en nuestra sede, que es bellísima, que los queremos conocer, y en un montón de otros eventos. Gracias por participar. Creo que no me olvidé demasiado. Por supuesto, hay muchos otros temas que vamos a ir tocando en el futuro. Hablar en concreto de la industria cultural coreana, por ejemplo, o de ciertos aspectos de la cultura tradicional. Pero ahora era más un poco la intención de introducir a lo que es la política cultural del Centro Cultural Coreano y la gestión cultural que nosotros llevamos adelante en estos años y que ha dado sus frutos. Y si tuviera que hacer un gráfico del crecimiento de la cultura coreana en Argentina, sería así, una línea recta hacia arriba, porque no deja de crecer el interés que hay por eso. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes. Gracias Pato, gracias Martín Caldas, que me pregunta en mi Instagram, es @Gaby Preselo. Muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento, ¿sí? Gracias.